Memorias de nuestra tierra es un recorrido por los pueblos y las ciudades de Chiapas para encontrar en ellos los hechos y los personajes más significativos de su historia en el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Estamos en la iglesia plateresca de Copanaguasla, que en náhuatl quiere decir los 4 linajes de grandes brujos o sacerdotes, ¿no? Esta iglesia fue construida dirigido, digamos, por Fray Domingo de Arra y otros 3 frailes que mandó Fray Bartolomé de las Casas en 1545. El pueblo era de celtales, que sabemos por el gran vocabulario que escribió Domingo de Arra, con 22,000 palabras en celtal y español, muchos de los cuales palabras son conceptos y cosas antes de la conquista, porque estaba entrevistando 20 años después de la conquista española a gente que había nacido antes de la conquista. Copanaguasla era no conocido por su producción de algodón. Jiménez, el gran cronista dominico, decía que Chiapas se vestía, toda la provincia, con las telas de algodón de Copanaguasla. Inclusive durante la colonia, uno de los tributos muy importantes era de este pueblo, precisamente mantas y telas de algodón. Podemos decir mucho sobre la decoración de la iglesia, su formación de piedra caliza, pero de travertina, que fue minado de canteras cerca de la iglesia, una en el costado y una atrás del altar mayor donde estoy sentado, aquí casi abajo la sombra del arco toral. Hay una franja decorativa en toda la vuelta del nave, como a 17 metros arriba del piso, que tiene esgrafiado y pintado originalmente la decoración que decoraba en la iglesia desde adentro. Pero como dije que era plateresco, adentro de los diseños no se encuentra ni un elemento prehispánica. Todos son querubines, guirnaldas, flores y otros elementos decorativos común de cualquier iglesia católica de norte de Italia o España en ese momento. Y por eso Copanaguasla queda como un ejemplo artístico tanto por todo el Nuevo España como gran ejemplo de lo tradicional, lo colonial, lo española, ¿no? Porque obviamente fue hecho por manos de celtales, pero dirigido por estos 4 frailes que cuidaban mucho tanto los elementos constructivos como las formas de decoración. Carlos, qué gusto. ¿Cómo estás, querido Tomás? Pues sí, en un lugar espléndido que además es emblemático de uno de los temas que tú conoces y dominas también, que es el Camino Real de Chiapa. Sí, era uno de los sitios importantes, principalísimos de este camino. ¿De dónde iba el camino y a dónde llegaba? El camino iba
remataba en Chiapa de Corzo, ¿no? Ahora Chiapa de Corzo, antes Chiapa de la Real Corona o Chiapa de los Indios, como la llamaban vulgarmente. Este camino iba progresivamente sobre 12 pueblos en lo que es hoy Chiapas y 33 adentro lo que es hoy Guatemala. Entonces, cada uno de estos pueblos eran lugares de pernocta. Y no solo eso, sino que, pues, alimentos, pero también para conseguir, cargadores de los alfardas de los viajeros, porque en el principio, en el 16, había pocos bestias, nada de caminos para carretas o otra forma de transportarse, y todo era a pie. Pero de un pueblo a otro, el pueblo daba los cargadores que necesitaba el viajero oficial para ir al siguiente pueblo, y luego en la tarde se regresaba a su mismo pueblo. Y así se caminaban día por día de una jornada a otra. Entonces estos pueblos eran muy importantes, que se quedaban no solo gente ahí, y ese era un problema para la mantención del Camino Real. Claro. Que los pueblos, pues, había pueblos para conseguir comida, alojamiento y los cargadores para el día siguiente, para el viaje. Entonces partía de la ciudad de Guatemala, que era la cabecera de la capitanía. El antiguo, lo que se llamaba en aquel entonces Santiago de los Caballeros. El antigua Guatemala, y se iba pueblo por pueblo hasta que llegaba a lo que es la frontera. Santana Huixtla era el último pueblo en Guatemala donde salía hacia la provincia de Chiapas, y luego venía poco a poco por Aquespala, Escuintenango en el municipio actual de Comalapa, luego venía Coapa, Coparagua, la Mesilla, y luego, Coneta no estaba en el Camino Real, sino que era visita de Escuintenango. Era un lugar importante con una población fuerte de hablantes de Cochó, que desgraciadamente hasta la fecha, después de casi 30 años de estudiar esto, no sabemos aún qué idioma mayense es Cochó. El Cochó, ya. ¿Sí? Pero desde la Mesilla venían aquí a Copanaguasla, y de aquí se iba acá a San Bartolomé de los Llanos, hoy Carranza. Sí, y luego a Ostuta, ya en territorio chiapaneca, y a Cala otro día, y finalmente a Chiapa de Corzo, Chiapa de los Indios, ¿no? Donde se conectaba con una otra ruta, claro, que venía de los altos de Chiapas y que se iba rumbo a la costa y hacia Oaxaca, Puebla y al fin Ciudad de México o el puerto de Veracruz, así de... Sí, había contacto, sí, desde Guatemala hasta Puebla, que en Puebla, sí, estaba la aduana principal de la que venía de Europa. Sí, de hecho, el Camino Real iba sobre rutas precolombinos, ¿no? Ya. Había varias rutas principales, había una en la costa, por tierra, y otra por agua, ya, ¿no? Por los esteros, que iba desde el Mar Muerto casi hasta El Salvador, y había otra ruta paralela al Grijalva, ya, desde Chiapa de Corzo hasta la frontera en la época precolombina, sobre la margen derecha del río Grijalva. Y había dos transversales, uno que cortaba y venía del mar hacia los altos de Chiapas y pasaba por Chiapa de Corzo enfrente del cañón del Sumidero, y otro paralela pero en el otro fin de Depresión Central, que iba desde el Usumacinta hacia los altos y al fin Depresión Central, Sierra Madre y el Soconusco. El Soconusco. Bueno, de la importancia de estos caminos para la historia de Chiapas vamos a hablar en el siguiente corte con Juan Pedro Viqueira. Qué bueno, muy bien. Muy bien.
¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado, Carlos? Muy bien. ¿Qué te parece Comanagüastla? Es un lugar maravilloso y yo creo que también puede ser un emblema de la historia de Chiapas. Fue una ciudad muy importante durante la colonia y acabó abandonada y ahora este templo maravilloso está casi en ruinas. ¿Cómo se construyó la sociedad colonial en Chiapas en relación sobre todo con las metrópolis, con la Nueva España, con la Capitanía General de Guatemala? Bueno, aunque la conquista se hizo desde 3 puntos, desde Coatzacoalcos, Guatemala y la Ciudad de México, Chiapas, la alcaldía mayor de Chiapas, dependió fundamentalmente de la audiencia de Guatemala. Durante la mayor parte del tiempo dependió de la audiencia de Guatemala y de el capitán general de Guatemala en lo político-militar. Un momentito de la audiencia de los confines que estaba en Comayagua. Exacto, y un momentito cuando no hubo audiencia en Centroamérica, los pleitos se llevaban en última instancia a la audiencia de México, pero fue un periodo muy, muy pequeño. Claro. ¿Y la parte religiosa de quién dependía? La parte religiosa en un principio dependía de el arzobispado de Tlaxcala, luego del de México y finalmente a mediados del siglo XVIII de Guatemala. Digamos, Chiapas fue un obispado sufragáneo de esas 3 arquidiócesis. Ahora, hay una historia interesante que tiene que ver con Comanagüastla y con el Camino Real. Los primeros ejes, las primeras ciudades en las que fincan su dominio los españoles en el territorio que hoy es Chiapas, están dispersas a lo largo del territorio con una peculiaridad que están dirigidas a los distintos grupos lingüísticos, étnicos de entonces, ¿no? Efectivamente. Los dominicos entendieron muy bien la geografía lingüística y económica de Chiapas y entonces de manera muy estratégica los primeros conventos los ubicaron en Chiapa, lo que les permitía aprender el chiapaneca, en Sinacantán el tzotzil, luego se trasladó a Ciudad Real, Comanagüastla el celtal y Tecpatán el zoque, con también la gran peculiaridad de que 3 de estos lugares, Tecpatán, Chiapa y Comanagüastla, están sobre el Camino Real. Y de alguna manera Sinacantán estaba sobre un camino alterno que utilizaban los sinacantecos para rodear el territorio de los chiapanecos con los que no tenían buenas relaciones. Que habían tenido conflicto y que, bueno, tradicionalmente los sinacantecos, igual que los chiapas, eran muy buenos comerciantes. Antes de la llegada de los españoles, por incluso. Eso se peleaban los buenos pasos de comercio. Claro. Sí, claro. Ahora, sí. hay una peculiaridad también muy curiosa que es la definición del lugar en que los españoles van a asentar su capital. O sea, no es ninguno de estos espacios planos, cercanos al agua, sino que escogen un lugar en el fin del mundo, que es el Valle de Huizacatlán, donde no vivía ni gente, ¿no? Exacto. Pues por una razón meramente azarosa. Ya. Es la disputa entre 2 grupos de conquistadores, el que ha venido de Guatemala, comandado por Pedro de Portocarrero, y el que viene de la Ciudad de México, comandado por Diego Mazariegos. Entonces Diego Mazariegos funda la villa española en Chiapa, pero cuando se entera de la existencia de otro grupo en Comitán, en lo que ahora es Comitán, decide desplazar la villa para estar en mejores condiciones a la hora de disputar jurídicamente el control del territorio chiapaneco. Sí, quizá no sea el mejor lugar geográficamente, pero para esas circunstancias es estratégico estar hasta arriba del cerro. Y fue una avanzada hacia el sitio donde se encontraba Portocarrero para limitar el territorio que podría reclamar. Claro. Pero no era un buen sitio, la población era menos abundante que la que existía en el valle del Río Grande de Chiapa. Y las tierras eran de mala calidad en el valle de Huizacatlán, a diferencia de las de esta región, que son tierras de buena calidad, que se pueden convertir fácilmente en tierras de regadío. Claro, ahora, llama la atención, por ejemplo, que Tecpatán, que fue de estos 4 conventos, quizá el más importante por su planta, el más grande, el mejor construido, todos en el siglo XVI, igual que Comanagüastla, terminó abandonado. ¿Qué ocurrió con estas regiones? En realidad, todos los pasos del Camino Real, por donde atravesaba el Camino Real, fueron perdiendo población de una manera brutal. En general, la caída demográfica fue muy fuerte en Chiapas, ¿sí? Pero en esta zona fue infinitamente mayor y los pueblos se fueron abandonando poco a poco, ¿sí? Y pues el camino dejó de ser practicable.
ya para finales del siglo XVII, ya muchos pueblos de aquí han desaparecido, se encuentran a punto de desaparecer. Copanaguastla ha desaparecido, Cuapa también está a punto de desaparecer, que es otro sitio importante. Claro. Chiapas está perdiendo mucha población. Claro. ¿Sí? Y entonces los españoles descubren que la zona más interesante se ha vuelto lo que se llaman los sendales, digamos la frontera con la selva lacandona, ¿sí? Porque hay una abundante población que empiezan a aprovechar para trabajar en fincas y haciendas, ya sea ganaderas, de caña de azúcar o sobre todo de cacao. ¿Sí? Porque a diferencia de otras regiones del país, aquí la minería estaba casi extinguida cuando llegaron los españoles. Exacto, hubo una mina de oro en Copanaguastla. Aquí en Copanaguastla, cerca de Copanaguastla. Sí, no sabemos bien a dónde, ¿no? La denominan de Copanaguastla, pero se agotó muy rápidamente. Ya cuando en realidad se funda la ciudad de Copanaguastla, ya la mina ya se encuentra agotada. Sí. Ahora, la geografía también determina. Tú nos hablas de que la principal explotación era de cacao, de otros productos agrícolas, la caña de azúcar, que en la Frailesca, en esta zona que ahora ocupan Villaflores, Villacorso, fue también una zona de expansión económica controlada por los dominicos. Sí, con poca población de todas maneras. Ya. Había unas pequeñas haciendas, pero digamos, sí hubo un momento donde la caña de azúcar fue importante, digamos, en esta región de Copanaguastla y también en los alrededores de la zona de Chiapas. Para quienes no conocen esta región, hay que decirles que estamos muy cerca de Pujiltic, uno de los dos ingenios que quedan en Chiapas. Lo cual prueba que es una buena zona para la caña. Claro. Sí, sí, sí. Y además de la caña y el cacao, ¿qué otra cosa se produjo en la colonia? Ganado. Sí, de estos valles centrales salía mucho ganado que se llevaba incluso hasta Puebla y la Ciudad de México para abastecer de carne. Y también pues son famosos los caballos de esta zona. Tenía fama de ser de los mejores, digamos, de Mesoamérica. Pero esa circunstancia de no ser un lugar que produjera tanta riqueza mantuvo a Chiapas, de acuerdo con muchos puntos de vista, a la periferia, tanto de Nueva España como de la Capitanía, en donde casi siempre era un territorio de frontera. Es un territorio de frontera, pero por el cual cruzaba un camino real importante. Le daba pues una cierta vitalidad. Fue cuando en la zona del Camino Real empezó a despoblarse que va a cambiar totalmente la geografía, digamos, económica de Chiapas. Y entonces se va a intentar aprovechar la abundante mano de obra que se encontraba en la zona, digamos, de los Altos o incluso más al norte, digamos, toda esa zona entre San Cristóbal y los límites con Tabasco. Claro. Vamos a tener ocasión de conversar con Tomás Lee para entender cómo se dio este proceso del Camino Real en el siguiente corte. Muy bien. La historia de Chiapas está llena de caminos y de historias. Y a mí me parece que ahora que hemos hablado un poco del Camino Real y de otros caminos de Chiapas en la colonia, hay una contradicción con lo que han opinado algunos que han intervenido también en la serie. Dicen que un problema general de Chiapas es la incomunicación. Y vemos que en este tiempo Chiapas estaba muy bien comunicado. Sí, porque además de este camino que ha mencionado Tomás, el camino proseguía, por un lado, hacia el Golfo de México. Es decir, de Chiapas pasaba a Tuxtla, que fue lo que empezó a ser importante a Tuxtla, ¿sí? Y luego seguía por Osumacinta, Chicoacén, aprovechaba un paso de montaña que hay ahí para ir a Copainalá, Tecpatán, y bajaba a Quechula, en donde el río se volvía navegable hasta el Golfo de México, con un pequeño problema en el sitio que se llama justamente Malpaso, porque era el Malpaso del río. ¿Sí? Claro. Y esa prolongación del Camino Real tenía la gran ventaja de que se juntaban todas las producciones de la zona Zoque, que en el siglo XVI, principio del XVII, era muy rica. Se producía grana cochinilla, se producía cacao, ¿sí? Y todo eso se concentraba en Tecpatán y se unía con el resto de productos que venían
del camino real que pasaba por aquí, por Guanahuastla, y iban dirigidos hacia el Golfo de México. Los que eran de exportación o los tributos que se mandaban desde la ciudad de Antigua Guatemala iban hasta Veracruz, en donde se embarcaban hacia España. Ya. Pero había otro camino, aparte de este. Pues, la que yo siempre he concentrado más, yo nunca he negado que no hay varias formas de un pueblo a otro. Digo, puedes salir 360 grados de un pueblo para ir a otro pueblo, pero hay rutas más eficientes, ¿no? En términos de distancia, términos de elevación también, para que no subes a unas alturas si no es necesario. La carga, la gente, los tememes siempre iban en la que gastaba menos esfuerzo, ¿no? Es muy lógico. Pero entonces he concentrado un poco más en la que iba sobre el istmo, ¿no? A Oaxaca, bajando paralela o abajo del actual carretera panamericana. Y lo que dice Juan José es cierto, ¿no? Que hubo muchos otros rutos, quizás los dos discrepamos y él tiene mejor control en cronología, porque los épocos históricos son mucho mejor conocidos y controlados por ello que las épocas prehispánicas, ¿no? Entonces, pero sí es interesante de reconocer, por ejemplo, que la ruta que facilitó el puente de Chiapas sobre Malpaso es precisamente la ruta, bueno, él lo mencionó claro, ¿no? La parte baja, pero es la ruta Olmeca, hacia Centroamérica. Entonces, en lugar de cruzar el istmo desde el área Tabasco y Veracruz hacia el Pacífico y bajar por la costa, pues se cortaba ese triángulo y se subía, cruzaba Malpaso, salía de la depresión central, luego se volvía a bajar por el Sepultura, rumbo a Tonalá, etc. Y por ahí sí, rumbo a la costa. Aunque también había ruta por la misma costa, pero la Olmeca sí se ve claro por la presencia Olmeca ahí, y la presencia en la depresión central y luego a la costa. Y lo más hacia el sur que es Izapa. Sí, bueno, sí. Ese es el vestigio Olmeca más... es post-Olmeca. Es post-Olmeca. Pero se inicia, porque se arranca en 400 y eso es cuando el Olmeca está acabando, pero uno de los esculturas más grandes es netamente Olmeca, el monumento misceláneo número 2 es netamente Olmeca, y de ahí empieza su propio estilo narrativa, digamos, porque hay plantas, animales y seres míticos y humanos en escenas que se pueden interpretar, ¿no? Y, entonces, por ejemplo, Iglesia Vieja, que está más hacia el norte, en Tonalá. Bueno, es que no ha sido bien estudiado eso. Entonces parece que es clásico, temprano. O sea, un poco después de Tiltepec, que es a par de Tonalá, allá en la costa. Entonces, no lo conocemos bien, Iglesia Vieja. Yo me gustaría preguntar a Juan Pedro dónde él estaban los chiapanecas en la costa de Chiapas. Eso es muy interesante, porque lo que sí queda claro es que los mayas no se acercan al Pacífico. Los mayas tienen una franja que los hace más hacia la región de la selva. Entre la cultura zoque y la cultura maya. Pero sobre esa pregunta, pienso que la zona controlada por los chiapanecas en el momento de la conquista es, bueno, el área de Chiapa, obviamente, la frailesca, y que hacían incursiones a la costa, ¿sí?, pasando más o menos por donde está la Sepultura hoy en día. Sí. Y justamente ahí le hacían la vida imposible a los mercaderes que venían de México, Tenochtitlan, para sacar el tributo del Soconusco. Por esa razón, en un momento dado, la Triple Alianza, México, Tenochtitlan y sus aliados, pensó en encontrar una ruta alterna y empezó a introducirse en el actual territorio chiapaneco por el lado del Golfo. Entonces conquistan Tecpatán, ¿sí?, y siguen avanzando hasta lo que ahora es Santiago del Pinar, y aparentemente hubo una alianza con los sinacantecos. Claro, que también eran comerciantes. Para proseguir el camino
hasta, digamos, lo que es Chicomucelo hoy en día, y cruzar por ahí la Sierra Madre y salir al Soconusco sin la interferencia ni de los chapanecas ni de los zapotecas del istmo de Tehuantepec. Que eran los que estorbaban en el lado de la costa. Ahora, esto a mí me hace reflexionar sobre una cosa fundamental que tiene que ver después con la independencia y con la decisión de Chiapas de federarse a México y en lugar de hacerlo a Centroamérica. Reitero que ha habido quien opina que Chiapas era un territorio marginal, pero con esto vemos que era un territorio de tránsito muy frecuente desde el tiempo prehispánico y durante toda la colonia, y un tránsito que implicaba una economía importante. Sí, el drama de Chiapas es que no hay una gran producción que pueda exportar. Ya. Sí. Entonces tiene muchos pequeños productos que tienen su importancia, pero cada apuesta que se hace sobre uno de esos productos termina fracasando. Y hay que intentar con otro producto, lo que supone un reajuste de la articulación de las regiones en Chiapas. Esto tiene mucho que ver con la despoblación de los valles centrales. Era la zona más poblada en la época prehispánica y se queda prácticamente vacía para, pues ya a mediados del siglo XVIII la situación es dramática, incluso en la zona de Chiapas. Sí. Yo he abogado aquí o discutido la importancia, obviamente las enfermedades que trajeron los españoles eran contundentes para sobre todo pueblos de tierra caliente, pero yo creo que no hemos perdido de vista de que los españoles cambiaron drásticamente la antigua construcción de los pueblos, el patrón de comunidad, porque antes cada familia vivía rodeada por sus milpas y sus árboles frutales. Y entonces cada familia vivía con 2 áreas verdes entre uno y otro. Y al ponerlo como Copanaguastra sobre calles rectilineares y cuadros normales y ponerlo frente a la casa sobre línea de calle, redució los áreas verdes a franjitas como hoy vivimos aún. Claro. ¿No? Entonces se redució toda la área para las necesidades físicas, tanto humanos como animales de patio, al interior de las manzanas. Y lugares como Copanaguastra perdieron su gran población enorme rápidamente en el siglo XVI y XVII. ¿No? Sobre ese tema de la demografía vamos a regresar. Al congregarlos, además la epidemia va a contagiarse más rápidamente, y luego pones a los indios a construir una iglesia de este tamaño. Pues sí. Claro. Y evidentemente eso los agotó y contribuyó seguramente en gran medida a esa catástrofe demográfica. Si les parece bien, vamos a hablar justamente de la demografía y de cómo cambió a lo largo de la colonia y hasta la independencia en el último corte. Perfecto. Y además de Copanaguastra, en Ríos Demás, hay otros ejemplos importantes de plateresco aquí en Chiapas. Pues no de este nivel, y es desciendo mucho, porque separa mucho, porque es el mejor de todo Sudamérica y Centroamérica. Es muy especial, los arcos, todo eso. Aquí se va la cúpula central. Sí, la cúpula en medio, los 2 capillas, el norte y el sur, y quizás esto fue dedicado a la Virgen de Rosario, que ahora está en Copanaguastra, Socotenango, que es a donde se desplazó la población de los pocos sobrevivientes. Sí. Y que también se cambió sus atribuciones de Rosario a Candelaria, sí, y sus imágenes, sus joyas aún están en Socotenango. Tiene todo un baúl de joyas de la Virgen, ¿no? Y
lugareños de Socotenango dicen que a veces cuando van a revisar la iglesia en la mañana encuentran que las faldas de la Virgen están mojados y tienen mozote que ella bajó en la noche aquí para bañar en el río. Inclusive aquí afuera en el río San Vicente hay un pozo que se llama de la Virgen precisamente para... que es a donde va a bañarse. Sí. Claro, y como otras poblaciones, Copanahuasla desapareció, pero ¿qué otros pueblos importantes lo hicieron durante este periodo colonial? Fueron muchos porque, digamos, si vemos todo Chiapas, bueno, lo que era la Alcaldía Mayor de Chiapas, hay como 3 grandes zonas con comportamientos demográficos distintos. A ver. Está la Depresión Central, sí, que es donde la caída demográfica es más brutal y más rápida. Luego está la zona Zoque, la zona de las montañas Zoques, sí, donde la caída demográfica fue lenta, pero duró muchísimo tiempo. Hasta nuestros días, digamos, pues, ¿no? Por lo menos hasta mediados del siglo XIX. Ya. Y luego, en cambio, la zona, las montañas mayas, tiene una recuperación demográfica muy temprana, sobre todo la parte celtal. Sí, sí. Y más tardíamente lo que es la parte, digamos, Tzotzil. Sí, sí. ¿Sí? Pero de todas maneras, ya desde mediados del 18, toda la zona está creciendo a un ritmo bastante acelerado. Entonces, tanto en la zona de la Depresión Central como en la zona Zoque hay muchos pueblos desaparecidos. Quechula. Exacto. En Quechula. Quechula. Una de las Magdalenas, Magdalena Cualpitán en la zona Zoque. Sí. Sí. Y aquí, pues muchos más. Sí. En el Camino Real. Sí, muchos. Pues se desaparece Aquespala, Escuintenango, Coneta, Coapa, todos ellos Cochó, y luego un pueblo o un rancho que era estación de servicio más o menos por la Mesilla, y al fin Copanahuasla desmayó desde 10,000 gentes en el principio, medianos del siglo XVI, a 10 familias, ya 100 años después, ¿no? Ya. Entonces, y están también Ostuta, Ochutla. Sí, sí, pueblos que incluso llegaron a tener una importancia económica significativa. Exacto, Magdalena de la Pita, Tacuacín. Sí. Tacuacín, que ahora es Cintalapa. Cintalapa, sí. No, bueno, está cerca de Cintalapa. Está cerca de Cintalapa, pero fue una ciudad más importante. En exactamente. Época, ¿no? Sí. Pues no era precisamente lo que es Cintalapa hoy. La población, lo poco que había, se fue a Cintalapa, ¿no? Así lo entiendo. La poca que quedó. Sí. Algunos se mudaron a Cintalapa, efectivamente, los sobrevivientes. Ahora, todos estos caminos llegan finalmente al momento en el que la colonia se transforma. Hay una muy importante transformación a fines del siglo XVIII que antecede a la independencia y que también modifica las regiones en Chiapas. Efectivamente, hay una primera apuesta que no va a cuajar, que es hacer un camino muy importante entre Ciudad Real y Tacotalpa, Tabasco, que era la capital de Tabasco en ese momento, pasando por los Sendales. Y que se basa un poco en explotar a los indios de esa región, obligándoles a pagar el tributo en dinero, para lo cual tienen que ir a trabajar a las haciendas de los españoles y de los dominicos para conseguir ese dinero para pagar, poder tributar. Para pagar el tributo. Es el momento de esplendor de Ciudad Real en la colonia. Es cuando se hacen las grandes arreglos, se construye lo que es San Agustín, el Carmen, se rehace la fachada de Santo Domingo, la de la catedral, y se arregla la de San Francisco. Pero esa apuesta va a fracasar a raíz de la rebelión de 1712. Ya la explotación contra los indios adquiere tal magnitud que hay una gran rebelión, y en San Juan Cancuc, que tiene como cabecera en San Juan Cancuc, y esa rebelión termina un poco con esa opción. Ya. Y luego lo que va a suceder es que el camino real que pasaba por el fondo de la Depresión Central se va a subir a los altos y va a pasar por Comitán y Ciudad Real, aprovechando
que hay una población india en pleno crecimiento que puede trabajar como tamemes para transportar las mercancías de los españoles. Y ahí declina este otro camino real del que hablamos primero. Sí, definitivamente al medida que se cae la población y se crece la importancia de Comitán y San Cristóbal, Teopisco un poco, se va más en cuanto desaparecen los pueblos aquí, a fuerza los viajeros tenían que ir donde encontraba techo, comida y cargadores. Claro, ¿no? Sí, claro, la lógica de los caminos. Sí, entonces no había vuelta de camino, no había vuelta de moneda, porque no había posibilidades de ir solo y caminar solo y mantenerse. Y el viaje de las casas en el siglo XVI es muy sintomático y muy buen ejemplo de cómo se viajaban. Los frailes, en que solo eran 20 con las casas, se iban 2 o 3 sobre el camino, separados de los otros compañeros, porque no podían llegar a un rancho y encontrar más que 2 o 3 huevos y una gallina. Claro, si llegaba los 20 de golpe, más de la mitad morían de hambre, porque los ranchos no podían mantenerlos, ¿no? Claro. Entonces era muy difícil de viajar en aquellos épocas. Ahora, hay 2 hechos importantes en el siglo XVIII, los sismos en Guatemala, uno muy cerca de la época de la rebelión y otro que destruye prácticamente Santiago de los Caballeros, y la reforma borbónica. ¿Cómo afecta esto a Chiapas un poquito antes de la independencia? Sí, la reforma borbónica, sobre todo la implicación importante para Chiapas es la creación de la intendencia. ¿Sí? Se va a unir las 2 alcaldías mayores, la de Chiapas se había dividido en Tuxtla y Ciudad Real, se van a volver a unir y van a incluir la gobernación del Soconusco. Y esa intendencia ya dibuja en buena medida lo que va a ser el estado de Chiapas. El actual estado de Chiapas, exactamente. Claro. Sí. Muy poco antes de la independencia. Y los sismos también afectaron de alguna manera el comercio que había entre Nueva España y Guatemala. No especialmente. No de manera significativa. Bueno, pues estos son los caminos de Chiapas. Creo que hay muchos por recorrer. Hay buenas noticias, como que por fin habrá una licenciatura en arqueología. Sí, qué bueno. Es magnífica. Pues podemos empezar a producir jóvenes preparados profesionalmente para proteger y cuidar su propio patrimonio cultural, ¿no? Que como se ha demostrado aquí es abundante, riquísimo. Es riquísimo. Y es importante que sigan un poco la tradición que tú has establecido de ocuparse no solamente de la época prehispánica, sino también de la época colonial, ¿no? Claro, sí, es lo que le llaman hoy en día de moda arqueología histórica, ¿no? Pero es ese momento que todavía está por estudiar bien y entender realmente cómo se efectuó los pueblos coloniales la conquista, porque por ejemplo en los análisis de cerámica y lítica se ve que a pesar de que hay material cortante, hay hierro en todos los pueblos coloniales, pero no hay casa indígena que tiene mucho más, por ejemplo en Coapa, más piedra para hacer tareas cortantes que fierro. Y dice, bueno, ¿y por qué no compraron fierro? Pues no tenía el poder adquisitivo es como un padre que sabe que su hijo debe tener una computadora, pero no le da la economía familiar a tenerlo, ¿no? Claro. Entonces, todos los casas indígenas en Conete y Coapa que hemos excavado, son más de 20, tiene cerámica, un poco de cerámica mayólica, cerámica de tradición española, pero hasta la sacristía de Coapa tenía sahumadores del posclásico en estilo, en barro tradicional, que no cambiaron en nada. Su función, su fábrica, su decoración y todo, o sea, eran las mismas vacías de hace 200 o 300 años, ¿no? Porque no necesitaba, pero ojo, salió una nueva forma. Candeleros. Como no había velas antes, pues ahora sí, en material o barro tradicional, como hacen hoy en Ametenango del Valle, hay candeleros, ¿no? Para portar las velas en los altares. Muy bien. Pues hay muchos caminos en la historia de Chiapas y a eso quiere contribuir Memorias de Nuestra Tierra, andar por ellos.